Miley, si tienes la función de apagar los micrófonos al entrar. Sí, ya reviso. Gracias. Listo, Fray. Listo. Casi listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos has reunido en tu nombre. Tú que eres siempre fiel. Tú que siempre estás con nosotros. Te damos gracias en este día en que recordamos y conmemoramos tu bondad en regalarnos el santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a apreciar cada vez más este gran don, especialmente en estos tiempos que para muchos representan cuarentena y el no poder vivir una vida sacramental. Haz que se aumente en nosotros el anhelo, el hambre para tomar del cuerpo de Cristo. Una lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y feliz fiesta de Corpus Christi. Nosotros en el convento celebramos la hora santa en la tarde, y como no estuvimos juntos para la misa, decidimos hacer una procesión eucarística en el convento, en todas las partes del convento, pero en el contexto de la hora santa. Yo ahorita estoy celebrando misa para las hermanas de la cruz todos los días. Fray José María está celebrando la misa todos los días para Corazón Puro en Facebook Live, y Fray Pascual en el convento. Así es nuestro arreglo ahorita. Y ustedes, pobrecitos, muchos de ustedes sin poder comulgar, me da pesar en mi alma, lo siento mucho. Dios sabrá lo que hace. Ok, vamos a seguir con el discernimiento de espíritus. Esta es la séptima regla. Yo le he puesto el siguiente título a esta regla: el pensamiento en la desolación. El pensamiento en la desolación. No es el título de San Ignacio, es el título ni siquiera del Padre Gallagher, es mi título, porque yo siento que eso mejor representa el temático de esta regla. Como es de costumbre, el breve examen. Quiero ver esas cámaras encendidas. Los que pueden, si no tienen ahí, no sé,
¿Qué podría estar pasando que no puedes estar con la cámara encendida? Que... Hola, Alexandria, mucho gusto. Muchas gracias. Hola, Carmen, mucho gusto. María de Los Ángeles, mucho gusto. ¿Quién más? Si estás sangrando de la cara o algo así, tal vez eso sería motivo de no encender la cámara. No importa que estén comiendo, solo que a mí me va a dar hambre, pero no tengan pena. Ok, un breve examen. Quiero ver las caras porque así puedo saber a quién le puedo dirigir una pregunta. Ok, describe rápidamente y en tus propias palabras las primeras 6 reglas. ¿Quién es el valiente? Puede ser de forma corta. Por ejemplo, yo estoy escribiendo en mis propias palabras que la 7ª regla se trata del pensamiento en la desolación. Así de sencillo puede ser tu descripción de la regla, de las reglas. Y si sentís que no podés hacer todas, entonces échale ganas y hacer una. Hermana Consuelo, veo que tienes el micrófono encendido. ¿O es por accidente? Primera regla. ¿Quién va? Primera regla. Sacando la lengua. ¿Cómo sacar la lengua del dinosaurio? Heidi, ¿vas a dar la regla o vas a sacar la lengua? No sé. Eso es lo que escuché. Primera regla, ayúdenme, porque cuando esperamos tanto, no podemos avanzar. Aunque sea la primera regla. Ok, Raquel puso a un lado la Maruchan para poder contestar. Ayúdenme, gente. No se puede. Ah, el micrófono. Mylin. Mylin. Sorry, estoy admitiendo gente. Dígame. Ok. Es que los micrófonos, ellos no tienen capacidad de encender su micrófono. Está abierto, solo bloqueé para que cuando entren con el micrófono apagado. Si intentan nuevamente, por favor. Ahí sí. Ahorita no puedo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok, la Sheila parece que va a contestar. De pecado mortal en pecado mortal. Ok, de pecado mortal en pecado mortal. Buen espíritu, Jinca y el mal espíritu. Te endulce el oído. Según la regla. Ajá, Daily. Daily. Purgando nuestros pecados. Intensamente purgando nuestros pecados. Ok, y el buen espíritu que hace. Te endulce el oído para que salgas del pecado, de la tentación. Para que sigas adelante, sí, para que sigas adelante, sí. Y el mal espíritu de Daily que hace en la segunda regla. Te va a tentar siempre. Para que no pueda salir de donde te tiene.
Ok, él quiere ponerte obstáculos, ¿verdad? Para que no puedas avanzar en el camino. La tercera regla, Raquel. La tercera Gracias, Shirley. es la consolación. Tercera. La consolación. Ok. Algo, aunque sea algún pequeño comentario. Sobre la consolación, que Ajá. puede ser espiritual o no espiritual, y en el caso de que sea espiritual, aumenta la fe, la esperanza y la caridad. Ok. Valeria, la cuarta regla. La cuarta es la desolación espiritual, y es como una pesadumbre, un agotamiento espiritual. Si se dura mucho tiempo en ella puede causar mucho daño, porque si no nos ponemos vivos de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, podemos caer en desánimo y en pereza y ya no querer nada más de la parte espiritual. Muy bien, Valeria, gracias. La quinta regla, Mayela. No está encendido su micrófono. Ay, sí. La de no hacer mudanza. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, apenas. Sí. Es la de no hacer mudanza, que platicaba de que no hay que hacer mudanza de nuestros propósitos cuando uno está en una desolación. Muy bien, Mayela, gracias. Excelente. Karina, la sexta regla. De no hacer mudanza contra los propósitos de Dios, pero sí contra la desolación misma. Y para eso hacer uso de primero dos preguntas, preguntarse si es una desolación espiritual y qué tanto afecta tu vida espiritual, tu relación personal con Dios, lo que estás viviendo. Y si es una desolación espiritual, hacer oración, hacer uso de las diligencias que son oración, meditación. Ok, muy bien. Esa es otra pregunta. Excelente, Karina. Entonces, y gracias porque hiciste hincapié en esa aparente contradicción entre la quinta y la sexta regla. Que en la quinta nos dice que no hagamos mudanza nunca jamás, y luego en la sexta nos dice que hagamos mudanza, ¿verdad? Esa aparente contradicción. Gracias a todos los participantes en describir las primeras 6 reglas. Llena el blanco. Al reflexionar sobre mi estado de desolación, ¿puedo separar el yo en desolación? Clemente, enciende ese micrófono. Puedo separar el yo en desolación del yo que reflexiona sobre el yo en desolación. Excelente. La diferencia, la separación del yo en desolación, del yo que reflexiono sobre yo en desolación. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Lo más probable es que la desolación espiritual se desista cuando la sobrelleva con resignación y buena voluntad. ¿Verdadero o falso? Falso, Mayela. ¿Por qué es falso? Porque mientras uno más se acomode, más larga es la desolación. Excelente. Y yo puse ahí un lenguaje bien tricky, bien tramposo, porque quería hacerles caer y no permitió, o bueno, por lo menos Mayela no permitió que le hiciera caer. Excelente. Hay que resistir. No es cuestión de resignarnos a nuestra cruz. Hay otras cruces que sí tenemos que llevarlos, tenemos que tomarla y seguir a Jesús. La desolación espiritual no es una de esas cruces. Según el padre Gallagher,
¿Qué tipo de oración recomienda San Ignacio en tiempos de desolación? Uriel, ¿qué tipo de oración recomienda? De petición. Listo, chavalo. ¿Qué más nos puedes decir? Que se puede rezar para que se le puede pedir a Dios como que nos ayude a salir de esa desolación, que nos motive, que nos brinde una razón para seguir luchando, se puede decir. Excelente. Y entre más llanto y gritos, mejor, ¿verdad? Hay que clamar al Señor. Sácame de este apuro, Señor. Ahora, Karina, esta es la pregunta que ibas a contestar. Pero a ver si la hermana Consuelo se atreve a contestar. Nombrar y explicar brevemente las 4 diligencias de la 6ª regla, hermana Consuelo. Fray, la hermana escribió en el chat que no puede escucharnos. Ay, y su video está pausado. Ok. A ver. Juana, no sé si, creo que sí estuviste la vez pasada. Juana, ¿te acordás de las 4 diligencias? Hola, Fray, sí me acuerdo. Lo siento que no puedo poner la cámara. Bueno, las 4 diligencias son la número 1, que es la oración de petición, que es cuando se pide como auxilio, socorro, y pues aunque sea seco, igual se escucha, Dios la escucha. 2, la meditación, que puede meditarse por las escrituras, en tu propia vida, en una frase, en un poema, etc. El mucho examinar es la 3, y es ver en qué momento fue que se te quitó tu paz, en qué momento fue en que permitiste que se fuera aquello que tenías en tu corazón bien. Y 4, que es la penitencia adecuada, que eso va dependiendo a tus debilidades. Por ejemplo, si no sentís ganas de hacer esto, pues entonces es como hacer más de eso. Y es como probarte. Sí, como probarte. Muy bien, Juana. Excelente respuesta. Gracias. Me alegra mucho ver cómo ustedes ya están memorizando las reglas. La memoria es esencial en el uso de los ejercicios espirituales. Muchas gracias. ¿Dónde está? Blanca, ¿me escuchas, Blanca? Se fue la Blanca. Blanca Cardosa se nos fue. Ok. Heidi, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Heidi? No. Ok. Hermana Consuelo, ahora sí, ¿nos escuchas? ¿Podrías contarnos brevemente la historia de Raimundo. Se me fue Raimundo, sí. Por favor. Vale, si mal no lo recuerdo, Raimundo es un padre muy entregado, un esposo muy querido, es un muy buen trabajador, compañero, amigo de sus amigos, y todos los días pues tiene el bonito hábito de tener su pequeño encuentro con el Señor. Un día de repente pues como que se encuentra mal, como que llega al trabajo y es más desagradable que agradable, decide que no va a ir a comer con sus compañeros porque se encuentra mal con ellos y se va a ir a un sitio pues no muy recomendable y se va a ir allá a comer. Pero en un momentito, como, si me equivoco, como que dice, uy, ¿qué está pasando? Si yo no funciona así. Entonces empieza a reflexionar sobre la decisión que ha tomado, lo considera, va examinando qué ha podido pasar y llama a su esposa diciendo, disculpa, cariño, te quiero mucho, y se va a comer con sus compañeros. Hay algo que se me ha olvidado, pero no recuerdo lo que se me ha olvidado. Muy bien, hermana, muchas gracias. Y ahí Raimundo está aplicando ¿cuál de las 4 diligencias? Vale, la reflexión, ¿no?
sería. Sí, el mucho examinar, lo que dice San Examinar, Ignacio. mucho examinar. Mucho examinar. Excelente. Qué buena memoria, hermana Consuelo y todos. Excelente. Okay. Estas son las 4 diligencias. La oración, ¿qué tipo, Uriel? De petición. La meditación, el mucho examinar y esa penitencia adecuada. La 7ª regla, María Jocelyn Castellón. Chicas, por favor, nos vas a leer la 7ª regla de San Ignacio. Respira profundo. Ya. La séptima, el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. Un poco confusa, ¿no? Sí, un poco confuso. ¿Y por qué? Bueno, porque contiene palabras como hervor. ¿Qué significa hervor? Fervor. Es H en vez de F. No sé si en España así hablan. Hermana Consuelo dicen hervor en vez de fervor. ¿Qué más te confundió, Jocelyn? Ayuda, porque probablemente a todos se ha confundido algunas palabras. ¿Qué otra parte te confundió? Es que dice como que la desolación deja sus, o sea, lo deja sin potencias naturales, no entiendo. Ok. Te deja con las potencias naturales y nada más. O sea, no lo dice, pero San Ignacio quiere sugerir ahí. Te deja con las potencias naturales y nada más. Es solamente eso. Ok. Una vez más, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales y nada más, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa. Cuando pensamos en crecido amor, mucho hervor, gracia intensa, ¿en qué pensamos? ¿A qué nos suena? Nos suena a una consolación, ¿verdad? Ese fervor que sentimos, el amor que se nos crece y una intensa experiencia de la gracia del Señor. Pero en la desolación, obviamente, no se sienten esas cosas. Más bien, el Señor te deja con tu pobre, pinche capacidad natural y nada más. Ok. Dice el padre Gallagher lo siguiente. Ignacio amplía ahora el campo de la resistencia y nos dice que en tiempos de desolación espiritual podemos resistir no solamente por lo que decidimos hacer, sino, adivinen, sino también por la forma en que decidimos pensar. Entonces, no es solamente orar, meditar, examinar, emprender penitencias adecuadas, apropiadas, sino también la forma en que pensamos, que nos ayudará a lidiar y a lo largo o corto plazo vencer la desolación espiritual. Aquí queremos escuchar un poco de la historia de un alma con gracia suficiente. Pero primero quiero compartir otra pantalla para que podamos ver
una pequeña biografía de esta santa. Me dicen si escuchan y todo. Ángela de Foligno. ¿Sí se escucha? Sí, Fray, se escucha. Ok, gracias. Ok. Vamos a arrancar entonces. Terciaria franciscana es una de las místicas más famosas que ha tenido la Iglesia Católica, junto a Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Génova. Nació en Foligno, Italia, en el año 1248. Procedía de una familia noble y pudiente. Su infancia y juventud estuvo llena de pecado, pero vacía de Dios. Era una mujer orgullosa, vanidosa, dedicada a la vida mundana. Se casó muy joven y tuvo 8 hijos. Poseía riquezas, castillos, joyas y fincas, pero nada de esto la hacía feliz. En 1283, cuando tenía 35 años, mueren sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. En su angustia y dolor acude al templo, y al escuchar el sermón de un sacerdote franciscano, reconoce lo equivocada que ha vivido alejada de Dios. Este será el inicio de su conversión. Hizo una confesión general de su vida e ingresó como terciaria franciscana. Hizo una peregrinación a Asís, donde recibe en una visión 2 mensajes muy importantes de San Francisco. Vender todo lo que tiene, darlo a los pobres, dedicarse a meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vendió todo, joyas y lujos, menos un castillo que estimaba muchísimo, hasta que en una visión oye decir a Cristo crucificado: y por amor a tu Redentor, ¿no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido? Ella lo vendió también. Todo el dinero recogido lo distribuyó entre los pobres más necesitados y se dedicó a la vida de contemplación y meditación en la vida, pasión y muerte de Cristo. Fue tan grande su amor por la pasión y muerte del Señor, que ha sido llamada la mística de la pasión de Cristo. Centro de su espiritualidad fue la cruz. La pasión y muerte de Cristo es la demostración más grande de amor que el Hijo de Dios ha dado a los hombres. Hizo voto de castidad. Dedicó su vida al ejercicio de la caridad, asistiendo con gran amor y dedicación a los leprosos de la ciudad. Murió en Foligno el 4 de enero de 1309. Sus escritos, exhortaciones, la llevaron a ser reconocida como maestra de teólogos. El 9 de octubre de 2013, el Papa Francisco la inscribió en el catálogo de los santos y extendió su culto a la Iglesia Universal. Enseñanzas para nuestra vida. Ok, entonces ella es Santa Ángela de Foligno, también franciscana. Entonces, amiga mía. Ahora, mover.
casi por su paciencia. Ok. Entonces vamos a escuchar un breve pasaje de los escritos de Santa Ángela de Foligno. Ella dice, en este tiempo estaba muy afligida y me parecía no sentir más a Dios y me sentía casi abandonada por Él. Tampoco podía confesar mis pecados. Por una parte pensaba que todo esto me sucedía por soberbia. Por otra, veía dentro de mí, hasta el fondo, mis muchos pecados, tanto que me parecía no poderlos confesar con la debida contrición, sino solo a flor de labios. Me sentía impotente para manifestarlos. Tampoco podía alabar a Dios ni quedarme en oración. Me parecía que de Dios solo me había quedado esto, que no sufría como debiera, que jamás me habría apartado de Dios con el pecado, ni por todos los bienes, ni por todos los males y todas las miserias de este mundo, y que jamás habría consentido en algún mal o algún pecado. Por más de 4 semanas fui atormentada de manera tenaz y horrible. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito los escritos de los santos. ¿Qué les parece? ¿Qué escuchan en este comentario, en esta parte de su diario? En el lenguaje ignaciano, ¿qué encuentran aquí? Está desoladísima. Desoladísima. Sí. Clemente, ¿cuánto dura una desolación espiritual? Si no le ponemos resistencia, puede durar un montón de tiempo, pero si le oponemos resistencia, podría durar poco, pero es variable. ¿Vos crees que Ángela está poniendo resistencia aquí? Hasta ese punto como que se está resignando un poco, como que solo se está quejando y como que ya no aguanta y como que ya no y como que Okay. Tal vez no sepamos todos los detalles con este breve pasaje. ¿Y cuánto le duró? 4 semanas, dice. 4 semanas. Pero son cosas de santos. No se preocupen todavía. Pero aspiren a la santidad. El padre Gallagher continúa y dice, este es el lenguaje clásico de la desolación espiritual. Me parecía no sentir más a Dios, dice Ángela, y me sentía casi abandonada por Él. Ángela, que en este momento de su vida es una mujer profundamente enamorada de Dios, dice con dolor, tampoco podía alabar a Dios ni quedarme en oración, y me parecía que de Dios solo me había quedado esto, que no sufría como debiera. Durante más de 4 semanas, Ángela se siente atormentada de manera tenaz y horrible. En cuanto a lo que hemos escuchado de Ángela, ¿por qué cree ella que está pasando por la desolación? Tal vez para acercarse más a Jesús, Fray. ¿Quién habla?
María. María, ok. Para acercarse más a Jesús, ok. Una mujer profundamente enamorada de Jesús y muy fiel, y todavía necesita acercarse más, ¿verdad? Ella, en su misma confesión, admisión, se acusa de posiblemente dos cosas. Uno podría ser por su soberbia, dice ella. La soberbia de los santos, ¿verdad? Y el segundo podría ser que no podía confesar con la debida contrición. O sea, confesaba sus pecados, pero ella sentía que no. Me confesé, pero siento que no. No sé si tal vez tendrá algo de escrúpulos también. Ya sabemos algo de su vida pasada. Digamos que no era Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Vivía su vida descarriada al inicio y sus tragedias. Tal vez vivía con algo de escrupulosidad, de una conciencia muy, muy, muy sensible. Pero la onda es que ella está en desolación y no sabe cómo va a terminar o cómo proceder. Gracias, Ángela, por seguir, por compartir tu historia. Yo estaba leyendo el libro esperando ver como la parte feliz y alegre donde Padre Gallagher nos explica que y después todo salió bien. Pero no vuelve a hablar de su caso. Eso solamente quería presentarnos una pobre alma en desolación y cómo eran sus pensamientos. Pero ahí está. Santa Ángela de Foligno, en su desdichosa desolación. Dice el Padre Gallagher, Ángela puede ir más allá de su reacción espontánea de temor e impotencia para considerar que todo eso es una prueba que Dios en su amorosa providencia permite. ¿Cómo podemos decir eso? Porque sabemos que ella, a pesar de su apesadumbrada experiencia, es capaz de decir, aunque todo esto esté pasando, yo no cambiaría mi amor por Jesús por nada. No por todos los bienes del mundo, no por cualquier mal, nada, nada, nada. Tiene su voluntad firmemente plantada, a pesar de lo que está pensando, experimentando. El Padre Gallagher dice, la pesadumbre de la desolación quizá no se aligere de inmediato o por completo, pero Ángela tendrá la fuerza para aguantar lo que ahora en efecto lo sabe. Tiene significado a los ojos de un Dios infinitamente sabio y amoroso. Examínense ustedes su conciencia o su propia experiencia. ¿Cuál es lo más doloroso del dolor? Yo sé que es una pregunta extraña, pero la repito. ¿Cuál es lo más doloroso del dolor? Ya sea dolor físico, emocional, psicológico. ¿Cuál es lo más doloroso? Cuando tenés un dolor de cabeza, cuando te cortaste, cuando perdiste un ser querido, cuando no has podido comulgar en 3 meses porque estás en plena pandemia. ¿Cuál es lo más doloroso? En su propia experiencia, yo me atrevería a decir que lo más doloroso es el sentir que nada de esto tiene sentido. O sea, sí, me duele la cabeza, pero no saber por qué ni cuándo va a terminar y mucho menos el por qué lo estoy sufriendo
¿O qué me hice para que lo sufriera? Duele todavía más. Es una pena moral, un dolor moral. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, Alex. Hola, Alex. Hey, lo más doloroso del dolor, podría yo decir, de que es esa sensación de que no acaba, que no se quita. No es lo mismo cuando te consuelas de que, ok, pues duele, pero va a quitarse. Pero después viene, no sé, supongo que en este sentido de la desolación de que sientes de que no va a acabar nunca. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo? En mi experiencia, pues. Ok, excelente. O también podríamos decir cuando escuchas esa voz que te dice esto va para largo y nunca escuchas esa voz que dice esto también terminará. Cuando en tu interior hace falta esa voz de esperanza. Heidi. En mi experiencia personal, este dolor es tan fuerte que yo no pensaba cuándo iba a terminar. No me llegué a hacer esa pregunta. Pero hay un pero. Yo sentía tanto dolor, pero siempre pensaba en la palabra Dios. Y esa palabra de Dios te consolaba, te daba esperanza, ¿verdad? Es también, lo más doloroso es estar sin esperanza. Alex, yo creo que eso es lo que querías decir, tal vez con eso, que esto va a durar para siempre. Tenía esa sensación que en un futuro, no sé si de meses, de años, iba a obtener una respuesta. Pero Okay, gracias. Dolor Hay algo en el chat. Dice alguien no mejorar, que eso le duele. Otra vez, Karina. Es muy bajo. En el chat alguien puso que lo que más le duele es no mejorar. No mejorar. Sí, La excelente. pérdida de la esperanza. Sí, la pérdida de la esperanza. Y es precisamente eso de percibir el significado, aunque sea vagamente, aunque percibas vagamente el significado del sufrimiento, eso da esperanza. Y cuando no percibís nada de significado, de sentido en el sufrimiento, eso es cuando se pierde la esperanza. Y eso es lo que más duele. Entonces, muy buenos aportes, muchas gracias. Recomiendo una carta encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. Salvifici Doloris. ¿Cómo se traduce al español del latín? Puede ser la salvación en el dolor, ¿sí? O el dolor que salva. Salvífico. Sí. El dolor de la salvación. Ok. Gracias. Puede que tenga también el título en español como el sentido del sufrimiento, el sentido cristiano del sufrimiento, algo así. Pero ahí está. Juan Pablo II sobre el dolor, ¿verdad? Una excelente carta encíclica. Un poco pesada, pero muy buena. Sigamos entonces. Padre Gallagher, sigue explicándonos la naturaleza de esta prueba. El Padre Gallagher dice que con esta regla, San Ignacio tiene 3 puntos esenciales. La naturaleza de la prueba,
el propósito de la prueba y otro que se me olvida en este momento. Dice el padre Gallagher, debido a que el Señor le ha abstraído su mucho fervor, ya sabemos que eso significa fervor, crecido amor y gracia intensa, sienten estas personas que están en desolación que todo lo que queda en ellos es el uso de la capacidad de pensar, es decir, la mente, de decidir, o sea, la voluntad, y de recordar ciertas verdades. La memoria, de concebir realidades espirituales. Solo las potencias humanas. Como decíamos antes, Jocelyn, cuando San Ignacio se refiere a las potencias humanas, es como decir eso y nada más. Podríamos decir que es como tu vida emocional está tan trancada en esa experiencia apesadumbrada que ahí está, nada más. Sin embargo, tenés viva esas otras capacidades de pensar, de decidir con la voluntad, de usar la memoria y también la imaginación. Entonces el Señor no nos deja con nada, sin nada, pero a veces nos deja con poco, con poco. El propósito de la prueba, según el padre Gallagher, la experiencia reiterada de la prueba de la desolación espiritual y la repetida resistencia a ella es, en el designio de Dios para la persona, el camino normal hacia la liberación. Aquí regreso a ese paréntesis. Si queremos hablar de una repetida resistencia, también podemos hablar del desarrollo de una virtud, de un hábito. Imagínense que somos capaces de vivir estas experiencias de desolación con una regularidad. No es que queremos buscarlas, pero cada vez que se presenten, si respondemos de la manera adecuada una y otra vez, entonces se vuelve habitual responder de la misma manera, tanto con las diligencias que son actos, como con la forma de pensar. Y comenzamos a pensar habitualmente, con el hábito, en cómo Dios piensa. Porque al final, si queremos, la séptima regla quiere ayudarnos en pensar como Dios piensa en cuanto a la desolación espiritual. Y entre más veces caemos en desolación espiritual y resistimos y aplicamos las reglas, más fuertes nos volvemos en las futuras resistencias. Porque se vuelve hábito el resistir. Yo creo que algunas personas aquí que han aplicado las reglas en su vida en algún momento pueden testificar de que sí, comienza a volverse habitual. Clemente, estás meneando la cabeza, no sé si querés compartir algo. Bueno, como Fray ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el año pasado estuvimos en el curso con él y algo que yo hacía era que siempre que teníamos la reunión, a veces se me venía, no sé, una falsa razón que me decía, ¿y vos crees que en verdad esto pasa en la vida cotidiana? Y la respuesta es que sí, y pasa más seguido de lo que uno cree, bueno, cuando vamos de la segunda regla en adelante. Y lo que yo notaba era que cuando íbamos a cambiar de una regla a la otra, en esa semana o en esas semanas,
providencialmente comenzaba a notar esas cosas. Es decir, si estábamos hablando de la quinta, nunca hacer mudanza, tenía situaciones en las que era tentado de hacer mudanza, pero cuando ya íbamos por la novena regla, ya la quinta, la sexta, era como que ya uno lo comienza a ver todo en clave ignaciana, puedo decirlo así. Es decir, ya uno se siente triste, desanimado, no se siente bien en el Santísimo, ya se queda uno pensando, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que he estado de perezoso? ¿Será que no he estado haciendo bien las cosas? Ya comienza uno a examinar y examinar, y ya dice, es que en la mañana dije que iba a orar y no me levanté a orar, y ya uno ya comienza a maquinar qué cosas no ha estado haciendo bien, y cuando uno le comienza a hacer capricho, pues en esto, uno ya después, las desolaciones, más bien como que uno le saca provecho a las desolaciones, porque nos hacen ver cosas que estábamos haciendo mal y a cambiarlas, a mejorar, etcétera. Ahí se van a dar cuenta ustedes, mejor ustedes las vivan. Fray, yo también veo que, o sea, es como el Señor nos engancha por el sentido, ¿no? Es como la miel, está sabrosa, dulce, te gusta, pero no puedes vivir solo comiendo miel. Entonces es pasar a otra realidad que es quererle a Él por Él mismo. Es una forma también de practicar el Señor, estoy delante de ti, no por lo que me das, sino porque eres tú. Que es verdad que son situaciones, pues como tú has dicho, ¿no? Que uno se siente en el vacío, pero cuando le miras a Él dices, ya has pasado tú por ahí, enséñame, ¿no? Un poquito también. Muy buen aporte, hermana. Muchas gracias. Clemente, gracias por ese aporte. ¿Alguien más que quería decir, compartir algo? Bien. Ay, perdón. Sí, dale. Es que con lo que dijo Sor Consuelo, a mí se me vino una frase a la mente. Y es de que cuando ya no quedan las emociones, queda nuestra decisión. Entonces creo yo que ahí también puede como que funcionar, pues cuando no siento que quiero rezar o que siento que algo está mal o que quiero simplemente ceder al pecado porque ya comencé. No, no tengo la emoción, pero tengo la decisión, pues, y puedo decidir porque tengo la libertad de decidir. Buenísimo aporte, María de Los Ángeles. Muchas gracias. Es como un lema, ¿verdad? ¿Cómo es? Si no tengo la emoción, tengo la decisión. Si no tengo la emoción, tengo la decisión. ¿Y cuántas personas, cuántos jóvenes viven su espiritualidad y su fe arraigados en la experiencia emocional, creyendo que eso es en realidad la vivencia de la fe, cuando es un solo aspecto, ¿verdad? En esa cita anterior del padre Gallagher, él hablaba de el pensar, el decidir, el recordar, el imaginar. Todas estas facultades están a nuestro alcance. Y aunque no nos nazca recurrir a ellas durante la desolación, entre más hacemos el esfuerzo de poner en práctica las enseñanzas de San Ignacio, más podemos trabajar y realmente tomar control en estas situaciones, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Gracias por esos aportes. Siguiendo con lo que dice el padre Gallagher y también haciendo trampolín de las palabras de la hermana Consuelo, la amorosa providencia de Dios no incluye solamente la mitad de nuestra experiencia, es decir, la mitad mielosa, la consolación espiritual, sí, y la desolación espiritual, no, sino más bien, cada movimiento permite su propia forma de crecimiento. Ambos son necesarios. Repito, Dios nos ama no solamente a través de las consolaciones, nos ama con las desolaciones, no porque las provoca,
no porque las crea. Ya lo hemos dicho una y otra vez. Él permite la desolación, pero en su permitir de la desolación, Él nos está amando. Porque como dice la hermana Consuelo, no podemos vivir simplemente de la miel. Necesitamos del vinagre también y otras cosas. Y Él nos ama a través de ambos movimientos, y ambos movimientos son necesarios para nuestro crecimiento. Lo siento por la mala noticia, pero sí es necesaria la desolación espiritual si vamos a crecer. Ok. O sea, yo estoy imaginando ahorita el Señor con su voluntad permisiva, ¿verdad? Sucede una desolación. No es que el Señor diga, ¡ay, no! No sabía que iba a pasar, o no lo anticipaba, o ¡ay, qué voy a hacer ahora! No, porque su voluntad permisiva está totalmente colaboradora de su providencia, y Él sabe lo que hace. Me gusta la imagen, sí, pero sobre todo este dibujito en inglés, ¿verdad? Esas son las palabras poder y no poder, no poder y poder. Nosotros tenemos esos apóstrofes en nuestro idioma de inglés que hacen, ¿cómo se llaman, Jocelyn? Conjunctions, conjunciones. Ok, bueno. Bueno, pueden contemplarlo ahí. Cuando lleva la T, entonces es no poder. Pero Jesús llega y quita la T y la carga contigo, y el no poder se convierte en poder. El no puedo se convierte en puedo. Podríamos decir que esa frase no puedo no es permitido para una persona de la segunda regla en adelante que está en desolación espiritual. En cuanto a la desolación espiritual. Hay otras desolaciones. ¿Sí? Sí, Marta. Solo hay un comentario en el chat de Carmen María que dice, para mí la prueba es vital para saber cuán grande es nuestra fe. Solo así la ejercitamos. Ok, muchas gracias, Carmen, por ese comentario. Muchas gracias. Entonces, en la desolación espiritual, no se nos permite decir no puedo. Sabemos que hay otros tipos de desolación que no son espirituales, en que podemos decir no puedo. Ya pusimos el ejemplo muy viva de una mujer abusada. La mujer abusada puede decir, yo no puedo, aquí se acabó, me voy, yo no puedo, aquí está en peligro mi vida, etc. Pero una persona que está en desolación espiritual, no es permitida esa frase, no puedo, porque siempre podés en Cristo. No significa que yo puedo resistir, y cuando he resistido lo suficientemente fuerte, entonces la desolación se va a acabar. No, porque ¿quién decide cuándo acabará la desolación? Dios, el que es todopoderoso, el que es soberano. Y vos, Dios y vos juntos. Porque si no haces nada, entonces la desolación sí durará más y hará más daño que lo que el Señor anticipa o quiere en esa situación. Entonces Dios y vos juntos deciden cuánto va a durar una desolación. Pero no podés decir no puedo. Sí podés resistir.
Ok, gracias. Gracias por permitirme compartir un poco de mi lengua nativa. Recordando y olvidando. Recordando y olvidando. Dice el padre Gallagher, en la desolación espiritual, el enemigo nos induce a... Se me chispoteó. A olvidar. En tales ocasiones, nuestra tarea consiste en, adivinen, recordar. Al describir ciertos grandísimos trabajos del alma, aquí estamos hablando de Santa Teresa de Ávila, ella decía que durante esas experiencias, todas las mercedes que me había hecho el Señor se me olvidaban. Solo quedaba una memoria como cosa que se ha soñado para dar pena. La memoria muchas veces en la desolación no es muy activa. Ahí está. El padre Gallagher ya lo mencionó, que la memoria está a nuestro alcance como una capacidad que tenemos, pero no te va a nacer naturalmente. Si no trabaja conjunto con la voluntad, una voluntad que neciamente dice, vamos a recordar lo que el Señor ha hecho. Lo vamos a recordar. ¿Y cuántas veces vemos eso en las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas veces en los Salmos el salmista se pone a recordar las victorias del Señor? A recordar y habla a su propia alma. ¿Por qué, alma mía, te me has... ¿cómo es? ¿Por qué estás agobiado, alma mía? Aconjolado, creo que es la palabra. Acongojado. ¿Cómo es? Acongojado. Acongojado. Ok. Alma mía. Recordá, alma mía, todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, para mí. Pero no te nace en esos momentos. Si la misma Santa Teresa de Ávila puede decir que no tenía memoria de las mercedes que el Señor le había hecho, y le hizo mucho porque era mística y tuvo muchas experiencias místicas por muchos años, profundas, levitaciones y todo el rollo, ¿cómo vamos a ausentarnos nosotros de esa experiencia del olvido en la desolación? Pero cuando la memoria trabaja conjunto con la voluntad, podemos hacer el acto de la voluntad de tratar de recordar lo que el Señor nos ha hecho. No nace naturalmente. Es un acto de la voluntad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una, Fray. Es que cuando estaba hablando del caso de Sor Ángela y dijo que el de ella duró 4 horas, dijo tranquilos porque, ¿verdad? Como por el nivel de santidad de ella. Pero si nosotros no hacemos todo esto y más bien digamos que no lo conocemos y más bien empezamos a obedecer a todo lo que la desolación nos dice, dejamos de orar y todo esto, podríamos caer, no sé si sería igual la desolación, pero más bien ya como en una vida muy árida por mucho tiempo espiritual. Eso sí puede pasar. Sí. Como que se alargue, pero porque ya yo empiezo a vivir un poco más relajada mi fe, no me confieso regularmente, no oro, eso sí pasa. Muy, muy buen aporte, Raquel. Porque pensemos, ¿cuál es el fin del enemigo? El enemigo no se contenta simplemente con que estás desolada. A él le vale un reverendo pino que estás desolado. No le importa. Lo que él busca
es hacerte caer en pecado mortal y tener tu alma con Él en el infierno por la eternidad. Con una persona que va intensamente purgando sus pecados y va de bien en mejor subiendo, no es fácil que el diablo le haga caer en pecado mortal de un solo empujón. Entonces, él toma otra táctica. Solo te va empujando, pero poquito a poquito, suavecito, empujándote, para que vos vayas relajando, que vayas bajando esas defensas, que dejes poco a poco a orar, que ya dejes a un lado la confesión. Estamos hablando siempre de como si estuviéramos en tiempo que no fuera de pandemia, ¿verdad? Esto de no poder confesar ahorita no es culpa de ustedes. Ustedes hagan lo que pueden. Pero en tiempo normal, Él va empujándote poco a poco, suavecito, hasta que te tenga en el barranco, así es, en el barranco, para que te pueda empujar con un solo dedito. Y de repente estás en pecado mortal. Lo que habías trabajado tanto en evitar, Él suavecito te iba empujando poco a poco, ¿verdad? Entonces, espero que eso conteste bien tu pregunta, Raquel. ¿Sí? ¿Otra duda, pregunta que tendrán? Fray, tenemos 2 consultas en el chat. Gracias, Marta. Entonces, la primera dice de Nora Ruiz: ¿será que nuestros pensamientos son como el aguijón que experimentaba San Pablo y el Señor solo le dijo, te basta mi gracia? Ok. Sí, los pensamientos son como aquel aguijón que Pablo experimentaba. Pues en primer lugar podemos decir que no sabemos a qué se refiere San Pablo con su aguijón. Hay muchas especulaciones de a qué se refería, no sabemos, en fin, pero el aguijón habrá sido algo del tentador, eso sí lo sabemos. Fue el tentador que puso ese aguijón y probablemente se experimentaba a través de los pensamientos a veces también. La otra consulta, Marta. Dice de Santiago López: ¿de qué maneras o cómo vas purgando en tu vida? ¿Está relacionado con la contrición perfecta e imperfecta? Esta es Alexandría. Alex, no sé si te referís a... ¿Estás ahí, Alex? Sí, aquí estoy, sorry. Claro, no. No me expliqué bien, ¿verdad? Es que no entendí bien. Sí. Te explicaste bien, no entendí bien. No, bueno, lo que pasa es que dejémoslo en cómo, de qué maneras o cómo vamos purgando en la vida. ¿Cómo? O sea, cómo se purga los pecados, Okay. todo, ¿no? O sea, ¿te referís a lo que Ignacio dice en la segunda regla cuando habla de las personas que van intensamente purgando sus pecados? ¿A eso te referís? Sí. Ok. Solo, déjame decir que eso es como fuera del campo del discernimiento de espíritus. Eso es como otra... Ay, lo siento. Otra cosa. No hay que... perdón. No, me dices después, no hay ningún problema para continuar con la Yo creo que sobre todo, Ignacio, te diría que además de lo que puedes decir, hacer en una vida de oración, en una vida de penitencia, la misma desolación espiritual se convierte en una experiencia de purgación cuando se vive bien, cuando se resiste. Entonces ahí, Alex, sí, tiene mucha pertinencia tu pregunta, porque la misma desolación
como instrumento de salvación en las manos del Señor, en su voluntad permisiva, ayuda en nuestra purificación. Gracias. Está buena la pregunta, no se preocupen. Ok, vamos a seguir. Hemos hablado de recordar y olvidar. ¿Sí? Y hablemos un poquito más de recordar y olvidar. Dice el padre Gallagher, el enemigo sabe que en la memoria de las gracias recibidas podemos encontrar apoyo contra sus tentaciones actuales. Y por eso procura que las olvidemos. Por lo tanto, en esos momentos de la desolación espiritual, nuestro trabajo consiste en recordar la verdad que el enemigo nos oculta. No estamos solos y podemos resistir, porque la ayuda divina, la gracia suficiente, está siempre muy presente para nosotros. Mi gracia te basta, dice el Señor a San Pablo. San Pablo, que andaba ese aguijón, su gracia le bastaba. Le bastaba también dejarlo y a nosotros en nuestras potencias humanas a veces. Es decir, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra fuerza de voluntad y nuestro pensar. Es sumamente importante que pensemos bien en estos tiempos, que oremos bien. Quiero compartir una vez más, por si no tuvieran chance de escribirlo la vez pasada, mis rosarios temáticos, ¿verdad? Porque también ayuden en formar el pensar de la persona durante la desolación. Entonces recordemos que tenemos el rosario de los ingratos, de la gratitud. Ahí en cada pelotita del rosario no vas a rezar ni un Ave María ni un Padre Nuestro, simplemente vas a pensar en alguna cosita por la cual estás agradecido y podrías decir, ¿quién soy yo para que pienses en mí, Señor? Yo ingrato, no mereciendo esto, y piensas en mí. Y en cada cuenta puedes pensar en algún beneficio específico que el Señor te ha dado. Luego, un rosario del miedo o contra el miedo. Podemos ir identificando paso por paso esas cositas que nos dan miedo. Si es en la pandemia, si pienso que yo voy a caer con el virus o que voy a infectar a otra persona o que todo el mundo va a morir en este virus o que la economía se acaba. Identificar cada miedo que tengo uno por uno y simplemente repetir esa frase de Jesús, no tengas miedo, solo ten fe. Y dejar que Jesús te habla en tus miedos. También ese rosario contra la tristeza. Ir identificando esas cosas que me hacen triste durante el día. A veces se acumulan y no me doy cuenta que se me han acumulado muchas tristezas. Identificarlas una por una. Y decir, o dejar que Jesús te diga, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esas palabras que Jesús compartió con los discípulos en la última cena. Con todos estos rosarios, estamos a la vez orando, pero también cambiando nuestro pensar. Porque el pensar en el tiempo de desolación por naturaleza va a ir a esos pensamientos desanimadores. Y es nuestro trabajo recordar todas las cosas que nos animan. De último, les recomiendo un rosario contra la ansiedad. ¿Cuáles son esas cosas que me dan ansiedad, que me preocupan?
puede ser muy parecido al del miedo, pero a veces hay ansiedades que son como muy generales y duran por mucho tiempo y son tan sutiles que es difícil percibirlas. Este mismo rosario puede ayudarnos en identificar las ansiedades. Y les ofrezco esa frase de San Pablo a los filipenses: el Señor está cerca. No te me preocupes por nada. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Bien, gracias. Hemos llegado a la hora. Son las 8:30, pero tuvimos que comenzar tarde. Les pido que si pueden conectarse un poco antes de las 7 la próxima vez. Tuvimos que pasar varios minutos esperando que se conectaran. Si me hacen ese favor de conectarse unos 3 minutos antes de la hora. 6:55, 56, 57. Okay. Y ojalá que no se nos vaya la luz a última hora esta vez. Voy a terminar con la oración y la bendición. Los que quieren quedarse un ratito más para hacer más preguntas pueden, pero los que necesiten irse, que sienten libres a despedirse. En el nombre del... No, ¿quién va a orar esta vez? Clemente, nos guías en la oración y después yo doy la bendición. Okay. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro, esta formación que hemos recibido. Te pedimos en esta noche por todos los que se sienten afligidos y hasta desolados por la pandemia. Y también te pedimos por todos nosotros que nos devuelvas la alegría de tu salvación y que en tiempos de desolación podamos acordarnos que tú nunca nos dejas solos y nos dejas con nuestras potencias naturales. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Buenas noches. Gracias, Fray. De nada, que el Señor les consuele en esta semana. Gracias, Fray. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adiós. Fray. Gracias, Ismael. Buenas noches. Gabriel. ¿No te ibas a quedar un Gracias, ratito más? Fray. Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo un rato más, sí. ¿Y quién se queda? Ah. Yo tengo una pregunta. Maylin, si quieres hacerme anfitrión, está bien para que te despidas. Ok, gracias. Alex, no hay confesiones en línea, Alex. Oíste, tranquila. No estoy se confesándome, no. Aunque sabes que ahora todo es virtual, yo no sé por qué no han puesto las confesiones online. Mentira, es broma. No. Quería hacerle unas preguntas a Fray, pero later. Ok, later. Bye. Good night. Bye. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Karina. ¿Me escucha bien? Grita esa pregunta, no te escuchamos bien. Me voy a ver si... ¿Y ahora? Sí, mejor. Ok. Necesariamente, es que se dice, no se preocupen, porque esto es como para personas que llevan como más avanzadas en su vida espiritual.
pero necesariamente tiene que ser así, porque yo me identifico con, con muchas de las cosas que hemos platicado. O sea, no sé si realmente para mí sí han sido desolaciones espirituales. No soy ninguna santa, pero las he vivido. Entonces realmente solamente aplica para gente muy adentrada en su vida espiritual. Karina, gracias por esa pregunta. Me hace saber que necesito aclarar. Estas reglas son para las personas que apenas estamos gateando. Okay. Estamos gateando en la vida espiritual. Incluso hay más reglas para la gente que es un poco más avanzada. Nosotros sí podemos identificarnos con todo esto porque estamos apenas comenzando nuestro caminar en la vida espiritual. Entonces, las 14 reglas son para la etapa purgativa. En la vida espiritual podemos hablar de 3 etapas principales. Los maestros espirituales hablan de 3 etapas principales. La vía, dicen vía como V-I-A, vía purgativa, que es la primera, y no es para la gente que esté yendo de pecado mortal en pecado mortal, es la gente que ya salió de pecado mortal en pecado mortal y apenas está purgando sus pecados. Un inicio. Ya con el tiempo, con el avance, con la gracia, quiero decir casi con la suerte, uno va avanzando y pasa a la vía iluminativa. Y de último, la vía unitiva. La vía unitiva. Estas son las 3 etapas de la vida espiritual. Muchos nunca llegan a la vida iluminativa, mucho menos la vía unitiva. No porque no tienen la capacidad, porque el Segundo Concilio Vaticano lo dejó muy en claro que todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad. No hay quien se exime de esa invitación. No sé si eso ayuda, Karina, en tu pregunta. Sí. ¿O necesito aclarar algo más todavía? Con gusto. Es decir, los que estamos aquí ahorita, no puedo asegurar, pero es decir, los que estamos en camino de buscar mejorar, estamos en la vía, en la primera que mencionó. En la vía purgativa. En camino hacia. Sí. Por lo menos yo, no sé ustedes. Sí. Ok, no sé. ¿Cómo así? Es decir, solo cuando toma un voto religioso. No, cualquier persona que va intensamente purgando sus pecados, queriendo ir de bien en mejor subiendo, está en la vía purgativa. Sí. Ok. O sea, aquí estamos, queriendo amar al Señor. Sí, es que hoy estaba casualmente escuchando porque quería interiorizar bien las reglas en YouTube. No encontré el libro, no he encontrado por ningún lado el libro del padre Gallagher, pero encontré unos audios que hablan sobre la vida en parte de San Ignacio. Entonces, me resultó muy interesante porque habla como desde el inicio, pues él estaba en gateando, pero ya por sí él iba interiorizando, él iba diciendo, no, pues su proceso de discernimiento, como... Entonces sí, yo dije, ok, por ahí vamos, pues muchos de nosotros a lo mejor, y si es la voluntad de Dios, por ahí vamos a ir. Creo que cabe decir aquí que el crecimiento espiritual requiere de nuestro esfuerzo, sí, pero
realmente es trabajo de Dios. Y en la vida purgativa se siente el dolor de nuestro trabajo más. Y con el paso a las otras etapas, es Dios que cada vez más está actuando. Santa Teresa de Ávila nos da la imagen del regar un huerto, que queremos un jardín. Queremos regarle agua al jardín. Y en la primera etapa es como que hay un pozo y tenemos un balde chiquito y tenemos que caminar una gran distancia al pozo para llenar el balde y luego llevarlo de nuevo al jardín, en todo el camino botando un poco de agua, y por fin llegamos al jardín con unas cuantas gotitas de agua y regamos las plantas. Y así es la vida purgativa, ¿verdad? Y ella dice que ya con la vía iluminativa es como irrigación. Así es la palabra. Irrigación. Entonces es como que tenemos un campo irrigado. Así es, con canales, ¿verdad? Y los canales van regando y el trabajo es mucho menos. Pero es todavía más la vía unitiva. Es como cuando caiga esa lluvia que está cayendo en estos días, una lluvia recia, y el Señor está haciendo todo. Y lo de nosotros es cooperar. Cuando lees en las vidas de los santos, Santa Faustina, por ejemplo, ella sufre y hace mucho esfuerzo, pero es como nada para ella. Es como que sí, estoy afligidísima, pero me gusta, así quiero vivir. Busco el sufrimiento, busco como... Y el Señor está regando su jardín con torrentes de agua, de lluvia, ¿verdad? Gracias, Karina. Espero que eso también haya ayudado. Sí, sí. Hay un libro, Marta, no sé si estás escuchando, Marta, pero Marta, ¿encontraste en línea, en PDF, el libro de Ralph Martin? Sí, Sí, está disponible. Lo puedo compartir. Compártelo, Marta. Ok, gracias. Déjenme. ¿Cómo se llama, Marta? El camino a... voy a revisar. En un momentito le... Pero habla de las 3 etapas de la vida espiritual con muchos ejemplos de las vidas de los santos. Okay. Gracias, Karina. Sheila, levantaste la mano por accidente. Bueno, la pregunta. No era pregunta, era un comentario de aporte. Ahorita que mencionaba sobre Santa Teresa de Ávila, y en cuanto a lo que estaba comentando de las 3 etapas de la vida espiritual, yo lo estaba poniendo como, no sé, poniendo una referencia a cada uno para poder ubicarme también. Yo pensaba así, por lo menos la vida purgativa, cada uno de nosotros, como bien lo explicó, ¿verdad? De que vamos pues, todos los días queriendo ser mejor, pues viendo que está mal, que está bien, tomando buenas decisiones, y todo con esto, con la ayuda también del discernimiento de espíritu. La vida iluminativa, yo me ponía a pensar qué tipo de personas santas o que todavía están en proceso de canonización podían entrar ahí, por lo menos beatos que han sido iluminados por el Señor de cierta manera, trayendo un mensaje e incluso sus escritos o su vida como la vivieron. Y yo pensé también en la vida unitiva, y ahorita que estaba hablando de Santa Teresa de Ávila con respecto a lo de la lluvia,
ella decía también de que cuando ella experimentaba los momentos de místicos, era el abandono total de ella, es decir, su cuerpo no respondía y era como que el único que actuaba era Dios, así decía ella. Entonces, por eso es que ella lo ejemplificaba con la lluvia, porque ella decía que la lluvia lo empapa todo, entonces Dios la empapaba a ella y de ese modo ella se soltaba, es decir, ella misma decía de que en su libro dice de que ella no sabía dónde iba, sino que ella solo sentía la presencia del Señor. Entonces, para mí la vida unitiva, ya la tercera, son los momentos místicos que los santos, que muchos santos han tenido, ¿verdad? Porque ya no son ellos, sino Dios en ellos. Entonces, estaba haciendo ese resumen. Muy resumen, Sheila. Muchas gracias. Son muy acertados tus puntos. Gracias. También puede haber una cierta fluidez, creo que seguramente entre las primeras dos vías, la purgativa y la iluminativa. Yo creo que hay muchas personas que pasan tiempo o están en la vía iluminativa. Muchas personas. Tus abuelas, por ejemplo, tal vez oran mucho y realmente viven en una vía iluminativa. Hay muchos santos. ¿Cómo es que le dice el Papa Francisco? Los santos de la puerta trasera de la casa, algo así. Los que entran por la puerta de atrás, que nunca se van a canonizar, pero son santos. Son canonizables, pero no se van a canonizar porque no son famosos y no hay dinero para hacer el proceso, pero son santos. Y muchos, muy posiblemente, tenemos familiares o conocidos que andan en estas etapas de la vida espiritual. Y recalco que eso es lo que el Concilio Vaticano II nos hizo saber y enfatizó y hizo hincapié, que la santidad es un llamado universal al cual todos nosotros podemos llegar a alcanzar, que no hay nadie que quede excluida del llamado a la santidad. Entonces, lo que conocemos como santidad es el estado de la vía unitiva. ¿Otra vez? Lo que conocemos como santidad, ¿verdad? Lo que estamos llamados y lo que buscamos es el estado de la vía unitiva. Esa es una muy buena pregunta que yo estaba maquinando ahorita. No sé si la hermana Consuelo tendrá una respuesta. O sea, podría ponerse en otras palabras, porque esta es la pregunta que yo tengo y no tengo la respuesta. Si podríamos decir que cada santo andaba en el vía unitivo, no sé. Porque entonces la otra pregunta que se me viene es, si una persona muere en la vía, o sea, estando en la vía purgativa o vía iluminativa, entonces no ha alcanzado la santidad y tal vez aquí al purgatorio, o va a depender o sea, no sé, todo eso Sí, se supone que iría al purgatorio. Sí. Pero el purgatorio, yo creo que el purgatorio es mucho mejor que acá. Sí, Sheila. Pero tiene que ver también algo muy, muy importante, que es la voluntad de uno, porque sin la voluntad de uno, Dios no puede hacer nada. Es decir, igual nosotros no podríamos hacer nada, porque así como él mismo dice que es un caballero y sin nuestro permiso él no puede entrar, entonces es como algo, una relación, ¿verdad?
como que si yo no le doy permiso al Señor de actuar en mi vida, entonces yo no puedo avanzar, porque solo con mis fuerzas no voy a poder hacerlo. Entonces, si de una u otra manera los santos o yo, cualquier persona natural, no doy ese permiso y no está siempre presente en mi voluntad, es decir, hacerlo con esa voluntad, entonces yo no podría estar avanzando, digamos, de la vida purgativa a una vida iluminativa, porque no estoy poniendo mi voluntad con la voluntad del Señor, ¿verdad? Es como 100% yo y 100% Dios. Entonces, pienso que eso tiene que ver con respecto al llegar a la santidad, ¿verdad? Sí, de acuerdo, gracias. Se me ocurre una cosita. Estoy pensando en las madres, ¿sí? Y yo pongo el símil de que Dios es como una madre, ¿no? ¿Cuántas veces yo que visito a los privados de libertad, a veces me encuentro con mamás que sus hijos pues están allí y la mamá siempre dice, pero mi hijo es bueno. Y te enteras que el muchacho ha hecho cosas que atentan contra la integridad de los otros o contra las relaciones sociales, pero la madre que ama, mi hijo es bueno. Entonces, es verdad, nosotros vemos como que, o a lo mejor sin querer, queremos caer en la casuística de qué acción sí, qué acción no. Pero por encima de nuestra debilidad está el amor de Dios que nos ha creado, ¿no? Entonces, es verdad que no podemos medir si está más unido a Dios esta persona o la otra. Menos mal, porque si no, uy. Entonces, ¿en qué estado queda la persona? No sé, yo creo que lo bueno es que nosotros busquemos siempre y animemos siempre al bien, por dos razones. Primero, porque la persona va a ser más feliz. Y segundo, porque es la garantía del encuentro eterno. Y luego también, repito, creo que es maravilloso que Dios siempre diga, pero es bueno, ¿no? Porque a lo mejor un día, el día de mi primera comunión, le dije, Jesús, quiero ser tuyo para siempre. Y luego circunstancias de la vida la ha llevado por otro derrotero que humanamente juzgamos es una mala persona, pero solo Dios conoce el corazón. Eso por un lado. Y el otro eso, ¿no? ¿En qué estado purgativo, unitivo e iluminativo, unitivo? Pues no sé, yo me quedo pensando en qué estado estaré yo, Dios mío, pues deja ver, Sagrado Corazón de Jesús con tantos años, no sé, pero qué bueno, ¿no? El deseo del amor, el deseo del bien, el deseo de tú lo sabes todo, eso no me lo quita nadie del corazón. Y no quiere decir con esto que viva la Pepa, ¿no? Pero qué bueno que Él es bueno y que pone en nosotros el deseo de lo mejor. ¿Sí? Ya está. Muchísimas gracias, hermana. Sí, o sea, hay santos también que son bien raros. Hay el santo chino, San Marcos Shanshan. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de él. Pueden buscar su historia, pero murió adicto al opio. Fue drogadicto y murió drogadicto. Y es santo con S mayúscula. Mártir, seguramente. Pero su historia es conmovedora, es fascinante, extraña. San Marcos Shanshan con X. X-I-A-N, Shanshan. Bueno.
¿Alguien más? Una Yo tengo última. una pregunta. Sí, Jocelyn. O sea, lo único que me pongo a pensar con todo esto de la desolación es que, bueno, o sea, como seres humanos que somos, flaqueamos, pues. Entonces, si realmente, o sea, pongámosle que la desolación fue muy fuerte y siento que el problema es que muchas veces quizá, por más que sepamos todo, no, o sea, es fácil venir y ver el panorama de otro punto de vista, cuando no te está pasando a vos. Pero cuando estás en el hueco, es difícil ver que estás en un hueco. Es difícil como realize that. Entonces siento que, ¿qué tal si estando en desolación no nos damos cuenta y, o sea, así como usted dijo, nos va empujando, llegamos al abismo y nos empuja y entonces caímos al pecado mortal o qué sé yo? Pero, o sea, hay modo de como volver de nuevo a levantarnos y salir, aunque sea que llegamos hasta el pecado mortal, o porque ya llegamos al pecado mortal, o sea, ya perdimos la batalla. Y entonces que quedamos mal, pues. No, no hemos perdido la batalla. Hay mucha esperanza. Solo que estás ahí tirado, viendo que el abismo es profundo. Pero lo bueno es que con cada fracaso así, te encontrás con la misericordia de Dios. O sea, no es por nada que en la vigilia pascual cantamos de la feliz culpa de Adán, que, o feliz pecado que nos ha merecido un Salvador tan grande. Es que Dios, cuando ve nuestra miseria, su amor es todavía más grande. Y cuando hemos caído después de haber aprendido tanto, sí duele un poco más, porque ya somos más sensibles, pero nos hace anhelar todavía más esa reconciliación y nos hace apreciar más. O sea, Jesús mismo lo dijo cuando estaba sentado en la casa de Simón y llegó la mujer de mala fama a bañarse sus pies con lágrimas y secárselos con los cabellos. Y Simón, el anfitrión, estaba ahí juzgando a Jesús. Y Jesús que dice: Simón, quiero hacerte una pregunta. Sí, maestro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién ama más? ¿El que ha sido perdonado una deuda de, no sé qué dice, de 5 reales o una deuda de 5 millones de reales? Oh, supongo, maestro, que el que ha sido perdonado más. Así es, Simón. No sabes nada. Yo llegué a tu casa y ni siquiera me ofreciste un vasito de agua y esta mujer se tiró a mis pies y comenzó a bañarlas con sus lágrimas porque ella, que ha sido perdonado mucho, mucho ama. Entonces, benditos sean los fracasos y las caídas, porque también nos hacen reconocer que tanto Dios nos ama. Gracias, Jocelyn. Buena pregunta. Gracias, Fray. Buenas noches. Ok. Valeria, ¿levantaste la mano? ¿Y yo? No, pero yo quería decir... Yo no levanté la mano porque igual quería decir algo. Era que tenía como una pregunta, aunque tal vez con esto ya se me respondió un poquito. Que así, cuando una persona ya pasa a estar, bueno, de la segunda regla en adelante, y ya conoce qué son las desfrutaciones, ya sabe qué es lo que hay que hacer, pero igual le cuesta mucho. Entonces solo está como, ok, todos los días, perdón Jesús, porque sé que no he hecho esto, porque sé que tal vez no he estado tan fiel. O sea, como tal vez hay un mundo que se dio cuenta de los
puntos que iban haciendo, que iba haciendo mal en su vida, pero tal vez todos los días es lo mismo. Igual todos los días es, perdón Jesús porque sé que no lo hice, perdón Jesús porque sé que no lo hice, perdón, y así reiteradamente. Entonces, igual eso funciona porque, bueno, desde un punto yo lo veo un poco mediocre, como perdón Jesús siempre por lo mismo, pero igual siempre sigo haciéndolo. Pero también en parte te ayuda como a tratar de no caer y no caer a pesar de que sea un esfuerzo tan pequeñito. Yo supuse que sí, o sea, igual estás pendiente, por lo menos, pero no sé si igual es como muy mediocre o... Siempre intentando, obviamente, hacerlo bien y tener siempre ¿cómo se llama? El propósito de enmienda y eso. Entonces, en resumen, tenemos la experiencia o sea, tenemos todo el conocimiento de esto y estamos queriendo purgar los pecados, pero seguimos con las mismas tonterías una y otra vez. Así es la circunstancia. ¿Cuál es la pregunta? Que si al menos eso sí funciona, o sea, pedirle siempre perdón o que tanto funciona, estar siempre pendiente o, repito, yo lo vi como un poco mediocre al inicio, pero ahora tal vez viéndolo desde otra perspectiva, al menos te mantiene constante en tu propósito, no sé. Vale mucho a los ojos de Dios la perseverancia, la paciencia, y Él es todavía más paciente contigo que tú eres contigo misma, ¿verdad? Sí. Hermana Consuelo, ¿alguna respuesta para la chica? Pues que no se desanime, que es verdad, o sea, nosotros, ella al decir eso me ha recordado cuando yo empezaba también, ay, pero ¿para qué si luego voy a volver a hacer lo mismo? Pues sí, es que no soy un marciano, no cambio de versión cada 2 horas, soy una persona limitada y perdona Señor, intentas levantarte, pero bueno, nuestra debilidad nos lleva entonces, el demonio lo que va a querer es que nos cansemos de pedir perdón. Y Jesús de lo que está deseoso es de que no nos rindamos. Entonces, pues ánimo. Sí, cuántas veces tenemos propósitos muy buenos después de ejercicios y saliendo de la casa de ejercicios, pues en la mera puerta empezamos a fallar, ¿no? Pero no importa. O sea, que no nos desanime, que la cosa está en que sigamos adelante, ¿no? No nos desanimemos, porque el Señor tiene todo el amor del mundo para mantenernos ahí, ¿sí? ¿Te parece? Yo, de hecho, quería compartir algo que experimenté hace poco. Yo les mencioné que antes de comenzar esto, que pasé parece que era una desolación espiritual. Y luego hice el comentario a mi director espiritual. Y yo le decía, pero padre, revisando mis apuntes en mi diario de esos días, yo pensaba en todo menos la desolación espiritual. Y la puse como una última explicación de lo que me estaba pasando. Y yo dije, creo que le expliqué que para mí parecía demasiado sencillo que fuera eso. Parecía demasiado sencillo que fuera una desolación espiritual. Entonces casi como que la descarté de inmediato. Pero en retrospecto, para mí fue muy obvio que eso es lo que pasó. Y él me dijo, y esto es lo que quería compartir con ustedes, me dijo, Fray, acuérdate que el diablo, el enemigo, tiene sus principios y uno de sus principios es la conservación de energía. La conservación de energía. Que él va a gastar la menor cantidad de energía que pueda en hacerte caer. Entonces,
sí, es conservación de energía en este caso, porque pues sí, es demasiado típico, demasiado predecible. No tiene que hacer ningún esfuerzo extra. Entonces, sí, la conservación de energía. Ok, en su raíz, el enemigo es Aragán, es perezoso y no va a gastar más energía que lo necesario. Yo quería decir algo, Fray. ¿Puedo? Sí. Esto que estamos hablando, lo que mencionó Jocelyn y esto que mencionó Valeria, me recuerda mucho a una meditación que hizo este cantante que se llama Martín Valverde, no sé si lo conocen. Puse el link en el chat para que vean ese video y esa reflexión, y a mí en lo personal me ayudó bastante, sobre todo mi proceso de vivir la castidad, de aceptar el compromiso de vivir la castidad, ¿verdad? Lo comparto en confianza, era un área que me costaba mucho. Pero bueno, él habla de las negaciones de San Pedro. Él habla de cómo, bueno, se da el momento en que Pedro lo niega al Señor, y lo niega ya habiendo conocido todo lo que Jesús había hecho, ya habiendo, o sea, lo tenía a una distancia súper corta. Cuando se da la resurrección, todo el resto de los discípulos están emocionados, pero Pedro está, porque viene el momento, él no había tenido ese momento de hablar con Jesús luego de las negaciones. Y luego viene algo simbólico que yo no te lo puedo explicar también, no lo puedo explicar también, pero sí lo puedes encontrar en la reflexión y está en la Biblia, donde el Señor no lo llama Pedro, lo llama Simón, que tiene un significado diferente al que tiene Pedro. Es decir, que el Señor Jesús, Dios, te conoce mucho mejor que lo que te conoces vos misma, y te ama por lo que sos vos, por la parte buena y por las partes malas. Y a él lo primero que le interesaba, luego de su resurrección, no era reclamarle, no era decirle a Pedro, me negaste, o eso no se hace, qué sé yo. Lo primero que hizo fue sanarlo, porque le preguntó también, así como él lo negó 3 veces, él le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y pero le dice, sí, Señor, vos sabes que sí. Ok, entonces él lo estaba sanando. Lo primero que Jesús hizo fue sanarlo, porque eso es lo que Jesús hace, eso es lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros, a salvarnos. Entonces eso me dio mucha esperanza, y de cierta forma me sacó de esta mentalidad de culpa, que es el enemigo, pues también de parte del que te lo pone, y es por amor que ahora me duele más faltarle al Señor que por decir, ay, soy mal hija, le fallé. Es más un asunto de no quiero fallarle porque él es tan lindo, sé que me va a perdonar, pero no quiero fallarle, y eso como que te impulsa un poquito más, que te con el temor, pues, ay, voy a ser pecadora, ay, voy a confesar lo mismo otra vez. Nada, pues eso quería compartir, y ahí está el link. Lo explica muchísimo mejor que yo, y es una meditación muy bonita porque también lo incluye con una canción que él hizo. Si lo quieren ver. Muchas gracias, Karina. Gracias. Ya me sacaste una lagrimita. 2. Gracias, Karina. Fray, fíjese, sí, fíjese que yo quería, no sé si no sé cómo explicarlo, pero escuchando lo que decía la hermana de que el Señor a veces nos da cosas dulces y que no todo el tiempo es dulce, y escuchándolo a usted que también dice que hay cosas también que tienen que saber a vinagre, pues veo pues muchas cosas de cosas personales mías, y pues me van dando bastantes respuestas. Pero mi pregunta es esta, teniendo todavía algunos como miedos, es como todavía vivir una desolación espiritual.
Depende de los miedos, ¿no? Y no tenemos que hablar específicamente de ellos ahorita, pero hay miedos que son miedos muy naturales y miedos que debemos tener. Si tengo a mi par una culebra, debo sentir miedo de la culebra, porque es un reflejo emocional que el Señor me dio para protegerme la vida. Entonces hay miedos que son necesarios e importantes. Hay otros miedos que nada que ver pues con la preservación de la vida, cosas así. Y son esos miedos que el Señor nos dice, no tengan miedo. El miedo puede ser parte de una desolación, me supongo, pero no se menciona en la descripción que San Ignacio da en sí de una desolación espiritual. Le voy a repetir aquí la cuarta regla que habla de la desolación. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, que era de la consolación, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, y como separada de su Creador y Señor. Que así es. Esa es la descripción que San Ignacio da. Habla de agitaciones, pero no del miedo propiamente. Sin embargo, me puedo imaginar que sí el miedo pueda tener una parte. Lo siento, Heidi. Ya son las 9:15 y se me acabaron los datos de español. Ok. Creo que ya voy a buscar mi camita. Muchas gracias por participar y el otro jueves, si Dios permite, nos vemos un poco antes de las 7, ¿sí? Para la octava regla. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches y gracias.